Marcos 3:14 dice así. Si ya lo tiene y si no, como quiera yo lo voy a leer. Dice así: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Una vez más, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos para soltar esta palabra que me has dado, Señor, para este pueblo hoy. Señor, que cada uno tenga abierto su corazón y tu palabra penetre, como dice tu escritura, Señor, hasta partir el hueso, los tuétanos y todo nuestro corazón, Señor. Que haga aquello para el cual ha sido enviada. Amén. En el nombre de Cristo. Bueno, quiero decirles más que nada que comenzar diciéndoles que muchos de los llamados son propiciados. No sé si usted sabía eso. Y les voy a poner un ejemplo. Una noche, ya era bastante tarde, yo ya estaba acostado. De hecho, aunque no sea tarde, yo me cuesto. A mí me gusta dormir temprano, no me gusta desvelarme. Y estaba yo ya, no sé si ya me había por lo menos dormitado. Y entonces mi esposa llegó para dormir y me dijo: antes de que me duerma te quiero decir que salió un aviso de trabajo que yo creo que es para ti. Ella para ese tiempo sabía que yo quería cambiar de trabajo. Sí. Y pues yo la escuché y me volteé para el otro lado. Pero dijo, esas palabras se me quedaron ahí en mi cabeza, y otra vez como que oí que dijo: y yo creo que eso es para ti. Chapis, ya, por favor. Pero ella ya estaba quietecita, calladita. Me levanté y me había dejado el periódico sobre la mesa de la cocina. Fui, tomé el periódico y leí, y en efecto era un trabajo como el que yo había pensado tener algún día. Era ya tarde. Total, para no hacerles largos el relato, me quedé y como ahí mismo decía cómo llenar la aplicación, inmediatamente comencé a llenar. Las únicas aplicaciones se recibían vía online, por la internet, y ahí estuve. Me tomó bastante tiempo, eran las 3:30 de la mañana cuando me fui a dormir. Había terminado de llenar mi aplicación. Y decía, al final decía simplemente: someta la aplicación y nosotros le llamaremos. Así se propicia una llamada. Pasaron 2 días y al segundo día recibí la llamada y me dio mucho gusto a mí. Me dijeron: señor Chimal, ¿puede presentarse una entrevista? Rápido. Y fui a la entrevista. Pasó otro día y me volvieron a llamar: señor Chimal, ¿podría pasar por una segunda entrevista? Paso por una segunda entrevista. 3 llamadas. Al tercer llamado: señor Chimal, el trabajo es suyo, ¿puede comenzar ya? Híjole, ¿no es cierto que se propician las llamadas? Sí. El punto aquí es que voy a hablar específicamente del llamado de los apóstoles. Marcos capítulo 3, versículos 14 al 19 menciona el llamado de los apóstoles. Incluso el pasaje ahí los menciona a cada uno por nombre. Yo no voy a leer el pasaje, yo ya lo leí. Tampoco quiero que usted lo lea ahora. Léalo ahí en su casa, apúntelo ahí
E incluso si quiere las notas del mensaje, las tenemos disponibles por $40. No, no se crea. Las tenemos disponibles por gratis, claro, si usted las solicita. Pero lo que quiero hacer énfasis especialmente es que este es el relato donde hay 12 personas que se convierten en un grupo escogido para salir y cumplir una misión particular. Pueden haber sido discípulos, pueden haber sido aprendices, puede simplemente haber sido un grupo selecto de hombres a los cuales se les asignó ciertas tareas de liderazgo. Pero algo que me llama la atención es que en realidad la intención de Jesús fue más que nada formar un círculo íntimo. ¿Sí? La intención de Jesús fue más que nada formar un círculo íntimo. Dígalo conmigo. La intención del Señor Jesús fue formar un círculo íntimo. Hay una canción que dice así: quiero ser íntimo. No sé si usted sepa qué quiere decir eso, pero serían así como los de confianza, ¿verdad? Los que hasta cierto punto son confidenciales, confidentes. El punto aquí específicamente es que fueron soberanamente asignados a un propósito dual. Eso es lo que dice Marcos 3:14. Estableció a 12 para que estuviesen con él. Este es pues el llamado de Cristo. Quiero que note bien, no se trató de un proceso meritorio. ¿Qué quiere decir un proceso meritorio? Es decir, no se buscó la dignidad, no se buscó el linaje, no se buscó la capacidad. Incluso de algunos de ellos fueron menospreciados porque no sabían más que pescar. Y hasta eso pescaban en la mar y en los ríos, pero acá afuera solo lo que pescaban eran resfriados. Porque esa era su naturaleza de ellos. Varios de ellos fueron hombres sin letras, sin preparación. No tenían ningún mérito. Ese es el llamado de Cristo. Esa es la característica que tiene el llamado de Cristo. No es ningún proceso meritorio. Tampoco es al azar, no es de tin, marín, de do, pingüe. ¿Sí sabe eso, que cucaramácara títere fue? ¿Verdad? No se trata de eso tampoco. Sino se trató de la voluntad soberana. Es así como describe el apóstol Pablo el llamado de Dios. Recuerde, el apóstol Pablo nos lo recordó y dijo: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No había probable dignidad de ninguna manera. No estaban pulidos, había entre ellos revolucionarios incluso. ¿Se acuerda que en la escritura menciona un Simón Celote? Eso quería decir, era un hombre que provenía de una especie de grupo armado que se había levantado para pelear en contra del yugo romano. Pues de allá sacó uno. Había también un cobrador de impuestos. ¿Sí? Mateo, el llamado Leví, aquel que había renegado incluso a su propia raza para irse al otro lado. Al otro lado, fíjese. Había de toda clase de personas. Pero ¿sabe? Eso no importaba. No importaba ni su calificación, ni sus cualidades físicas o sociales, psicológicas, nada.
si tenían inteligencia mental o no. Inteligencia, ¿cómo le llaman ahora? Inteligencia, eso. No estoy hablando de eso, anyway. ¿Sí? Preparación académica, pero hay una palabra hoy. Luego. Es el llamado de Cristo, es un llamado por elección soberana. O sea, tampoco no hubo alguien que se acercó al oído de Cristo y le dijo: mira, ahí está Pedro, ya ves, ese Pedro, pescador y rudo y todo eso, pero vieras qué liderazgo trae ese tremendo. No, hombre, no, escógelo. No hubo tal consejo. Y si acaso hubo el consejo del Padre y el Espíritu Santo, pero no hubo influencia ajena o extraña. Fue una elección totalmente soberana. Y el Señor Jesús se los explicó a sus discípulos. ¿Se acuerda que en Juan 15:16 les dice claramente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? Es decir, no contó tampoco la determinación personal. No es como ahora que a ver, un voluntario. No, oiga, nosotros pedimos voluntarios porque no tenemos autoridad. Pero había el jefe soberano. Y el Señor sabía mandar. ¿Por qué sabía mandar? Porque sabía obedecer. Él venía bajo las órdenes del Padre. Y así que cuando Él eligió, Él simplemente designó. Y no preguntó: Pedro, ¿quieres? Juan, tú, mira, Juanito, tú tienes madera, muchacho, éntrale. Tampoco aduló a nadie, nada más. Incluso fue al punto de que, si no quieren, el que quiera irse, puede irse. ¿Se acuerda? Al final de su ministerio, cuando uno de los discípulos se acercó y le dice: Señor, ¿y dónde están todos los que te habían seguido? El Señor Jesús dijo: pues yo no sé, se fueron. ¿Pero se quieren ir ustedes también? ¡Wow! Era drástico el Señor, y claro, nosotros nos hubiéramos ofendido. Imagínense que el pastor Chimal le dice: a ver, usted, hermano, mire, si no quiere estar aquí, ya puede salirse. Agarra sus cosas y no vuelve más. El Señor Jesús. Yo sí me tengo que andar con cuidado. Yo no soy soberano. Yo estoy sujeto. Ese es el llamado de Dios. No es un proceso meritorio, es un llamado por elección soberana. Nadie hizo nada para calificar para este llamado. ¿Y sabe por qué? Porque realmente este es un llamado para cumplir planes superiores. Cada uno de nosotros tenemos proyectos, queremos hacer ciertas cosas. Yo me acuerdo cuando me vine de México a los Estados Unidos y le dije a mi esposa: vamos, 5 años y nos venimos. Hacemos una casota en 5 años. Bueno, y sí hicimos una casa. Pero se pasaron 5 años. Y luego 10. Ya que cuando pasaron 10 dijo: ¿para qué queremos la casa? Vamos vendiéndola. Y la vendimos. ¿Sí? Pero ya ¿cuántos años han pasado, Chapis? 30 y tantos, casi mi edad. Estaba chiquillo cuando vine. Fíjese nada más, 30 y tantos años y aquí estamos. Y luego me acuerdo que cuando yo llegué a California, yo pues teníamos un pastorado allá en México y no sé, como que se me juntaron pastores, líderes de movimientos diferentes y Pastor Chimal, qué bueno que está aquí en los Estados Unidos. Mire, acá tenemos una congregación que ocupamos, pastor. Y yo, no, es que yo no vine a pastorear.
Yo no vine. Sí, hermano, véngase. Y luego venían otros. Pastor Chimal, acá mire, véngase. Y oiga, me llevaron a un lugar y a otro. Y aquí es donde el Señor lo mandó. Me decían algunos. Dije, no, es que yo no quiero ser pastor. ¿Y sabe qué? Muchas veces definimos nuestros planes como nosotros los miramos. Pero qué bueno que así no es el llamado de Dios. Porque Él tiene un llamado superior, tiene planes superiores. ¿Sabe lo que dice en Jeremías 29:11? Y sabe, en Jeremías, esta es una escritura que generalmente se saca de contexto. A veces para decir simplemente lo que nosotros queremos. Porque a quien no le encanta que, mis planes. Fíjese, le voy a leer la versión que traigo aquí, que la versión nuevo lenguaje actualizado, algo así se llama. Dice así: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Pero voy a darles un futuro lleno de bienestar. O sea, yo planeé en 5 años, dije, me voy para allá. ¿Sí? Pero el Señor sabía que allá no estaba el bienestar. El Señor ahí me fue llevando, y primero allá y luego acá y luego acá, hasta que llegué aquí a Ehuenachi. Y es que me dijo el Señor, aquí está el bienestar. Amén. Tierra bendita de Dios, Ehuenachi, tierra donde fluye leche y miel. ¿Cierto, hermanos? Digan amén, hermanos. Ahí está la leche, ahí está la miel. Sus mesas están llenas de comida. Su refrigerador, ¿a poco no? Su alacena está llena, ¿sí o no? Hay lechita, hay carnita, hay panecito. Y aparte los que tiene escondidos abajo en el basement. ¿Sí? ¿A poco creen que no sé? Ya todos los que están envasados, y luego el freezer está lleno. Fluye leche y miel. ¿Y sabe por qué? Nosotros teníamos un plan, pero qué bueno que no funcionó. Porque si yo hubiera perseguido mi plan, no hubiera cumplido los propósitos de Dios. Yo sé que yo vine aquí por propósitos superiores, y yo ni me los imaginaba. No me los imaginaba, de veras. Pero he visto la mano de Dios. Y tal vez usted, a lo mejor muchas cosas no tengan sentido. Pero yo estoy seguro que todos los lugares donde he ido, poco tiempo o mucho tiempo, ahí el Señor me ha llevado. Y cuando me he ido a veces y digo, híjole, no hice nada. Fíjese que me vine de Tula y dije, no hice nada. De allá de Chihuahua, y dije, no hice nada. Y luego también de acá de Oregon, y dije, no hice nada. Y de todo, no hice nada. Y es que en realidad no hice nada. Todo lo hizo Dios. Pero cuando he regresado a esos lugares, me encuentro muchas sorpresas. Y ahora que está ese inventado Facebook, fíjese, el Facebook, como le dicen allá, el Facebook no es muy bueno, pero de repente me ha traído unas tremendas satisfacciones. Y he visto personas que yo evangelicé, muchos de ellos están en el pastorado. Muchos de los que trabajamos que ni siquiera pensábamos que habían de estar, ahora están en el pastorado. Y cuando me mandan un mensajito, dicen, ay, mi padre espiritual, yo no soy padre de nadie, yo soy hijo de Dios y ustedes son mis hermanos. ¿Sabe que me lleno de gozo? Si yo me hubiera quedado nada más, me hubiera limitado a mis planes. Pero he seguido hacia donde sopla el viento de Dios y he visto planes mayores que ni siquiera me pasaban por aquí. ¿Y sabe por qué, hermano?
el designio para planes mayores nos va a llevar a ver cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni siquiera han subido a corazón de hombre. Eso es lo que dice 2 de Corintios 9:9. No lo imaginábamos, pero ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es una convocatoria para rendirnos a una voluntad superior. Y no entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos. Yo en lo personal. Y sabe, he estado tan inconforme a veces porque no entiendo. Porque yo quiero ver cosas que no veo. Y el Señor me muestra otras cosas que a veces yo no pensaba que iba a ver. Pero mire, me pongo en el lugar del apóstol Pedro, por ejemplo. Él traía sus planes y sus propósitos. ¿Se acuerda que una vez Pedro y Juan tomaron al Señor Jesús aparte? Y le dijeron: Señor, no te vayas a entregar a Jerusalén, te van a matar. Mira, mejor manda aquí a hacer 2 pabellones, uno para ti, uno para nosotros. ¿Sí? Y es más, cuando lleguemos allá, que uno de los 2 se siente, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Sí? Ahí estaban los tremendos. Esos eran los planes de ellos. Así no son las cosas. Están sujetos a una voluntad superior. Y Pedro tuvo que oír las palabras del Señor Jesús cuando le dijo: Pedro, antes ibas a donde tú querías, ¿sí? Y hacías muchas cosas que tú querías hacer, pero ahora que has aceptado este llamado, has sido llamado por una voluntad superior, y ahora vas a hacer cosas que no planeaste, que ni pensaste, y vas a ir incluso a lugares donde ni siquiera habías querido ir, porque ahora otro te ciñe, otro es tu Señor. Sí se da cuenta de esto, hermano. Cuando dice se ciñe, está hablando de cómo se vestía Pedro. Porque en el tiempo antiguo los esclavos se vestían de las ropas y de la marca que su señor les permitía, para que se distinguiesen de otros, ¿sí? Y no se confundieran. En otras palabras, el Señor les daba un distintivo. Ya no eran del montón, ya estaban separados por un amo poderoso. Estaban apartados para cumplir una voluntad superior. Y eso es exactamente de lo que nos habla Marcos capítulo 3. Porque en el versículo 13 específicamente es tajante y claro. Dice Marcos 3:13, dice: entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso y fueron a él. ¿Se da cuenta? Esa es la convocatoria de una voluntad superior. Hay 100, puede haber 1000 o miles, pero de esos miles escogió 12, los separó por su voluntad, y los que él quiso. Es tremendo. ¿Sabe qué? Eso me recuerda a mí de Moisés. ¿Sabe cómo fue el llamamiento de Moisés? Y las capacidades que tenía Moisés. ¡Wow! ¿Verdad que Moisés estaba tremendo, hermanos? ¿Cómo dice usted que estaba tremendo? Sí. Le preguntaban: Moisés, ¿cómo hacen los
los patos. Y él decía, ¿cuáles patos? Fíjese. O sea, en realidad no había calificación en Moisés. No había méritos. Pero eso es ya parte de la segunda predicación. Nomás recuérdese que a mí me recuerda de Moisés. Fue llamado a una voluntad superior. No tenía habilidad, no tenía capacidad, no tenía méritos, ni dinero había, pues. No vivía ni con su papá ni con su mamá, solo. No había más que los designios de una voluntad superior. Ese es el llamado de Cristo. Voy a entrar a la segunda parte. Y para consuelo suyo debo decirles que este sermón es solamente de 2 partes. Y en la segunda parte del sermón somos llamados con el llamado de Cristo, el cual lleva un propósito dual. O sea, este llamado tiene un propósito dual. ¿Qué quiere decir propósito dual? ¿Alguien puede decir qué quiere decir eso? Exactamente, es doble. O sea, en realidad hay 2 propósitos. Y vamos a hablar del primero. ¿Sí? Y voy a leerles el versículo 14 y ustedes me dicen cuál es el propósito dual. O sea, cuáles son los propósitos. Voy a leer estas frases, nada más dice, estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuáles son los propósitos? Correcto. Hay 2. Estar con él. Ahora, yo no sé qué tan importante ustedes puedan ver esto. ¿Ve? Pero lo que sí sé es que la mayoría de las personas que ostentamos tener el llamado de Cristo, nos equivocamos y nos vamos por otro lado. Eso sí lo sé. Mire, recuerdo cuando fui a la escuela bíblica y mis compañeros de clase, todos como que nos desafiábamos unos a otros. Sí. Y decía uno, por ejemplo, decía, yo en cuanto me gradué voy a comenzar una iglesia fuerte y la voy a hacer crecer de manera que pueda ser yo enviado a Italia para llevar el mensaje de Cristo a Italia. Y dije yo no parlo italiano, no voy a ir a Italia. No voy a poder. Pero otro decía, no, yo voy a hacer un gran grupo musical y nos vamos a dedicar a evangelizar aquí y allá, vamos a ir a muchos lugares y vamos a llenar estadios. ¿Se acuerda? En la edad en que estaba la iglesia en ese tiempo, eran famosos las campañas donde se llenaban estadios, ¿verdad, hermanas? ¿Usted se acuerda? ¿Ustedes conocieron ese tiempo de... ¿Sí? Se venían miles de gentes y miles de personas aceptaban a Cristo, ¿sí? Así decían, ¿verdad? Aunque la realidad, pues todos venían de una iglesia y los de diferentes iglesias y luego regresaban a sus iglesias otra vez y se acababa. Esa era la realidad de todo. Pero en fin, ¿verdad? Pero nosotros estábamos entusiasmados por eso. Y yo dije, Señor, yo iré a la India. No. Yo pensaba, África, no. Hawái es mejor, más factible, dije yo. No. Tampoco Hawái, hay muchos volcanes. Sí, me asustan los volcanes a mí. No me quedaría ahí yo, no. Pero teníamos esa ilusión. Y soñábamos en predicar en auditorios grandes
y tremendos. Decíamos, no, es que esto es a lo que me llamó el Señor. E incluso he pastoreado algunas veces, y unas cosas que he recibido de algunas personas que de repente han decidido dejar mi congregación, y varios de ellos me han dicho, no, es que a mí el Señor me llamó para algo grande, ¿sí? Y varios de los que se han movido de las iglesias porque Dios los llamó a algo grande, ya no están ni siquiera en una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hemos equivocado el propósito. Sí, es cierto, hay un propósito dual, pero primero es lo primero. ¿Y cuál es el primero? Estar con Él. Para eso somos llamados. Ahora, ahí es cuando nosotros tenemos que definir qué es lo que quiere decir estar con Él. Bueno, es muy sencillo. Se trata de caminar con Él. ¿A cuánto les gusta caminar? Camine con Cristo. Se trata de escucharle a Él. De hecho, aquellas 12 personas que Él escogió, se rodeó de ellos, porque dijimos que era lo que quería el Señor. Formar un ¿qué? Un círculo ¿qué? Íntimo. Un círculo íntimo. Y era realmente el propósito de Dios. ¿Sí? Él quería que estuviesen con Él, Él quería comer con ellos, Él quería pasar tiempo con ellos, Él quería que aprendiesen de Él, quería orar con ellos, quería que sufrieran con Él, pero también quería que reinaran con Él. Todo eso es aplicable a eso, ¿cierto? Ahora, pregunto yo, ¿para qué habrá querido Cristo que estuviesen primero con Él? No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en esto. ¿Para qué habrá querido Cristo que aquellos discípulos que Él estaba mandando, que Él estaba llamando en esos momentos, por qué habrá escogido que primero estuviesen con Él? Pregúntese usted. ¿Sí? Y aquí yo quiero usar simplemente la lógica, quiero usar el sentido común. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? A ver, pregunté. ¿Sí tienen amigos? ¿David, no tienes amigos? ¿No? ¿No muchos? ¿Ni tu papá es tu amigo? Ah, bueno, entonces sí tienes un amigo. Okay. Amigas, ¿quién tiene amigas? A ver. Oh, sí, es bueno tener amigos, sí, pero ¿para qué te sirve un amigo? Para hacer puros corajes, mira nomás, por eso no tengo amigos. Si tenemos un mal carácter, a lo mejor eso, sí. Pero fíjese que yo he tenido amigos, y hay un amigo que he tenido desde, a ver, lo conocí en 1978 a este amigo. ¿Cuántos años ya hace? 42 años. 41. ¿Qué? 41 años. ¿Y sabe qué? Comenzamos a entablar una amistad y todavía somos amigos. Y cada que tengo oportunidad voy y lo visito. Y esta vez, o sea, la pasada vez que fui, antes de esta última vez que fui a México, no lo visité. No pude llegar a su casa. Y cuando esta vez que fui, yo entré a su casa y él estaba parado ahí. A mí me dio mucha tristeza verlo porque perdió la vista completamente. Estaba parado así. Y yo llegué a su casa, yo estaba en ese lado ahí, él estaba así. Y dije, ando buscando un
un señor llamado X y X, alguien me da razón. Y él dijo, él contestó, conoció mi voz y dijo, no está, dijo, así habla, no está. Pues creo que se fue a comer a la plaza, a desayunar, era él. Sí. Y nos sentamos y lo primero que le dije, quiero que me perdones porque no vine a verte la última vez. Y dijo él, comenzó a llorar y dijo, yo sabía que mi amigo no me iba a olvidar. Tal vez tenías muchas ocupaciones, pero yo sabía que mi amigo no me iba a olvidar. Algo que nos caracterizó desde que éramos muy jovencitos es que nunca estábamos de acuerdo, pero siempre estábamos juntos. Si él decía rojo, yo decía blanco. Y si él cambiaba a rojo, yo cambiaba a negro. Es lo mismo, ¿ah? Si él decía blanco, yo cambiaba al otro lado, así. O sea, nuestras ideas, así como nuestros caracteres, son muy distintos. Pero algo que me llamó la atención de este hombre es que así con todos mis defectos y mis fallas y todo, muchas personas me dejaron de hablar y él no. Siempre estaba conmigo y siempre estábamos juntos. En otras palabras, tú tienes un amigo para que te acompañe. Si tienes dolor, ahí está tu amigo. Y sí, ciertamente, todo el tiempo que yo llegué al pueblo, por ejemplo, cuando murió mi padre, él estaba ahí conmigo, a mi lado, respetando mi dolor, respetando mis lágrimas, incluso ofreciéndome su hombro. Eso es un amigo, te acompaña. Véalo desde el punto de vista simplemente del sentido común. Otra cosa. Un amigo te otorga, ¿sí? Te inspira confianza. En otras palabras, tú tienes amistades para dar y recibir confianza. Y con ese amigo también yo podía confiar, hablar. Era una persona que me podía decir mis errores en mi cara sin ofenderme en ningún momento. Y yo también incluso podía decirle a él sus errores, si es posible hasta gritárselos, y no se ofendía. Él se quedaba callado y quieto. Respetaba mis corajes y yo respetaba los de él. Llegamos a ser tan amigos que hasta hubo un tiempo que hasta vivimos juntos, cerca, o sea, no en la misma casa, pero cerca el uno del otro siempre. La distancia se interpuso entre nosotros ya cuando nos casamos y cada uno eligió lo que iba a hacer y cada uno se dedicó a sus cosas que habían de ser. Pero la amistad quedó preservada allí. Y es que había una confianza plena, muy completa. Hay dinámicas en este tipo de relación, ¿sí? Primero, la amistad es para acompañar, y hacerse acompañar. Sí, ahora uno piensa que tal vez esto no era aplicable al Señor Jesús,
porque a lo mejor de repente se sintió solo. Y sí es cierto. ¿Ve? Acuérdese que dice la Escritura acerca del Señor Jesús que fue exactamente como nosotros, pero sin pecado. Entonces, Jesús necesitó compañía. Sí, definitivamente. Mire, traducción en lenguaje actual, versículo 14 dice, específicamente dice, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre. ¿Para qué los eligió? Sí, y es que estamos hablando de un círculo de intimidad. ¿Sí? Era un lugar donde solamente unos poquitos podían entrar. Donde solamente unos cuantos tenían derecho y entrada a ese lugar, porque era un círculo. Para los demás estaba cerrado, solamente para los que se le otorgaba el privilegio de acompañar. Tuve otro amigo que de repente se quebrantó nuestra amistad, y cuando se quebrantó nuestra amistad, yo empecé como que tuve una pérdida, me dolió esa pérdida. Era un amigo también muy bueno, incluso me recuerdo que el día que él se casó, el día de su boda, no quiso que nadie le pusiera el traje sino Ben Chimal. Y luego, después que ya lo acomodé bien y lo dejé listo para ir a la ceremonia, me dijo: ahora te voy a encargar que me cuides esto y esto, y me vas a hacer esto al pie de la letra. En ti está la responsabilidad. Y lo que me dijo que hiciera, eso hice. Muy fiel yo con mis amigos. Desgraciadamente no todas las amistades se pueden conservar, pero la otra dinámica que hay en la amistad es: se da y se recibe confianza. Y de hecho, fíjese que el Señor Jesús tenía esa intención de hacer amigos. ¿Se acuerda? En Juan 14:1 él se detiene para hablar con sus discípulos, y había estado tan cerca de ellos, había comido con ellos, habían dormido incluso en el mismo cuarto, e incluso habían comido probablemente en el mismo plato. Había una intimidad tremenda con ellos, habían aprendido ya mucho de él, y después de un tiempo se detuvo y les dijo: ya no les llamaré discípulos, porque los discípulos no saben lo que hace su Señor. Ahora les llamaré amigos, porque el amigo le comunica a su amigo todo lo que va a hacer. ¿Se da cuenta? O sea, en otras palabras, el Señor estaba con una intención de amistad. Quería tener un círculo íntimo de gente que pudiera acompañarle, que pudiera estar ahí en todo momento, porque ese era su encomienda: solamente que estén con él. Ese era su único labor, su único trabajo, estar con él. Así era. ¿Creen que Cristo quería tener amistad? Como usted y como yo. ¿A poco no le gustaría tener amigos? ¿Se acuerda que el cantante dijo: yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar? Es que es bueno tener amigos, pero amigos fieles. Ok. Tener amistad. Ese era el propósito de Cristo. Pregunto yo: ¿cumplió realmente Cristo su propósito? Sí, porque Él entregó su amistad incondicional. Pero ahora quiero ponerlo esto desde el punto de vista de la historia bíblica. Mire, Mateo 26,
versículo 36. Dice la Escritura que invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran, dice el versículo 37. Y les dijo: quédense aquí, yo voy a orar. Versículo 36. Pero el versículo 37 hay una frase donde dice que les pidió que se quedaran con él. ¿A quién? Pedro, Santiago y Juan. Y después que les dijo eso, dice el versículo 37 que el Señor empezó a sentir una tristeza muy profunda. Se sintió muy triste, muy triste. ¿Por qué quería el Señor que estuvieran con él? ¿Por qué quería el Señor que estuviera Pedro, Santiago y Juan con él? Pero ¿cuál era la razón que los llamó y les dijo: quédense aquí, por favor estén conmigo? Porque él se sentía muy triste. Es lo que dice el versículo, muy triste. Y luego siguió hablando y dice el relato que les dijo: yo siento muy triste, siento que me voy a morir. Quédense conmigo y no se duerman. Y les dijo: ustedes aquí quédense y oren conmigo. Yo me voy a adelantar un poquito. Y se adelantó. Y la Escritura ahí en Mateo capítulo 26, ¿sí?, cuando lo cotejamos también con el relato de Lucas, dice que el Señor realmente experimentó una tristeza profunda y un dolor profundo, tanto que Lucas dice que empezaron a caer gruesas gotas de sudor como de sangre, cayeron a tierra. Sí, estaba sudando sangre el Señor, estaba triste hasta la muerte. Estuvo orando 1 hora y después tomó un descanso y regresó a donde estaban los discípulos, y cuando regresó los encontró durmiendo, dice el versículo 40. Los despertó y así lo repitió como 3 veces. Estaban en el huerto del Getsemaní, allá en el monte de los olivos. La piedra de machacar los olivos para sacar el aceite estaba ahí, y olía incluso a aceite de oliva, porque ahí se machacaban los olivos, y ahí junto a la piedra donde se machacaban los olivos, ahí el Señor se volvió a arrodillar y volvió a pedirles a los discípulos: acompáñenme aquí, por favor, siento que voy a morir, siento que es el final. Y otra vez se levantó el Señor Jesús y los encontró durmiendo otra vez. Todos estaban durmiendo. La iglesia sufre, el pueblo de Dios sufre, la gente sufre, la gente se pierde, y los discípulos durmiendo. ¿Cómo ve usted eso, hermano? Hemos cesado de compartir el mensaje de la palabra de Dios. No hemos tocado puertas, no hemos tocado corazones. Hemos dormido. Y nuestro amigo está esperando. Nuestro amigo está esperando. Él no duerme. Él está ahí velando por usted y por mí. ¿Sí me entiende, hermano, hermana? Así se pasan esa noche en el monte de los olivos. Y ya cuando estaba bien entrada la noche, del versículo 47 hasta el versículo 50, dice que entonces
De repente los discípulos estaban durmiendo, el Señor estaba orando y de repente un alboroto. Y eso ocurre que de repente llegó gente armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes y principales y los líderes de ese tiempo venían con ellos, y al frente había uno que se llamaba Judas, que también era uno de los 12. Llegó al frente, los estaba conduciendo. Él sabía dónde era el lugar donde Cristo oraba, él sabía dónde lo habrían de encontrar, pero aquella gente que venía contra él lo habían observado solamente de lejos. Judas había estado de cerca con él. Judas probablemente se había recostado en el costado de él. Judas cenó con él la noche anterior, ahí en el aposento alto. Ahí incluso había metido la mano en el mismo plato. Él sabía perfectamente quién era. Y entonces les dijo: miren, para que no se confundan, les voy a dar una señal. Aquel que yo me acerque y lo bese, ese es. Así que se acercó Judas, fue hasta allá. Y una vez que estuvo frente al Señor Jesús, el Señor Jesús volteó a mirarlo y ¿sabe qué le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Haz lo que tengas que hacer. Y por un momento se quedó así, Judas sin palabras. No sabía exactamente cómo reaccionar. Y no sabía cómo reaccionar porque ¿sabe qué? Pese a todo, el Señor está todavía convocando a la amistad, porque Él quería tener un círculo íntimo. Él quería a alguien que con frecuencia se sentara con él y platicara con él. Él quería a alguien que no perdiera el hilo de las pláticas con él, sino que estuviera pendiente. ¿Qué es lo que tienes que decir ahora? Él quería un compañero de oración, un compañero para que fuera a caminar con él y estuviera con él inquebrantablemente todos los días. O que de perdida llamara al teléfono y decía: no la voy a poder hacer hoy, pero nos vemos tal día, etcétera. Pero no un tal llamado. Nada más llegó uno que dijo: el que yo besare, ese es. Y todavía el Señor apeló a la amistad y convocó una vez más a la amistad, diciéndole: amigo, ¿a qué vienes? Y dice la Escritura que lo tomaron en esos momentos, lo apresaron. Y me llama la atención el versículo 50. A ver, 56. Porque dice que cuando lo apresaron, dice, versículo 56 termina con la frase: en esos momentos todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los amigos, ¿verdad? Los amigos, así son los amigos, ¿verdad? Cuando caes en desgracia, sabe, ni lo conozco. Algunos o todos ellos ya habían estado con él 3 años y ya habían aprendido a hablar como él, ¿sí? Y a Pedro ya se le había hasta pegado el sonsonetito ese de: bendecidos hermanos unos a otros. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Que no, bienaventurados los pobres. Ya sabía Pedro. Pero ese día, cuando prendieron al Señor Jesús y dijeron, había otros que estaban con él, ¿ah? Y Pedro cambió su ay, Dios le bendiga por no, ¿qué onda o qué? ¿Qué traes o qué pasó o qué? No, si yo te vi con él, hasta hablas como él. ¿Cuál como él? Ni que nada, pues si aquí nomás yo. ¿Qué traes?
traes? Órale, órale, sí. Empezó a querer despistarlos y todo eso. Empezó a cambiar su manera de hablar. Pero había hecho su amigo. Y no estaban con él. ¿Cuántos aceptarían el llamado de Cristo? ¿Nadie? A ver, levante su mano si usted aceptaría el llamado de Cristo. Si usted aceptaría el llamado de Cristo, déjeme decirle, es exactamente lo mismo. Lo que Dios quiere es tener un círculo íntimo. El llamado de Cristo no es un llamado meritorio. No hay que hacer nada para calificar. Es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. El llamado de Cristo es por elección soberana. Él nos eligió porque Él quiso así. Es un designio para cumplir planes superiores. Ninguno de nosotros tenemos ni un mérito aquí. Esta es una convocatoria para una voluntad superior. Hemos ido a lugares que nunca nos imaginábamos. Hemos visto cosas que nunca pensamos que habíamos de ver. Hemos visto milagros, maravillas. Yo he visto muchos milagros y déjeme decirle, después de haber visto tanto, ya no necesito ver más. Yo tengo que servir a mi Dios porque Él me llamó por su misericordia y por su gracia, nada más. No necesito más milagros. Y aún si me enfermare y Dios no me sanare, Él sigue siendo mi Dios, porque ya no necesito milagros. ¿Y sabe por qué? Porque Él me ha dado la bendición de llamarme para este propósito dual, y el primero de ellos, para que yo esté cerca de Él, para escucharle a Él, aprender de Él, orar con Él, sufrir con Él, porque Él necesita tu amistad, hermano. Él necesita. Él quiere darte y recibir tu confianza. Él quiere darte su confianza. ¿Se acuerdan? Dijo Él: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Si confían en Dios, confíen también en mí. Él quiere. Pero probablemente sus amigos lo han dejado. Mi amigo que le falté una vez, no lo visité. Voy a decir su nombre. Se llama Alfredo Barrera. Es un hombre de carácter. Pero él me aceptó así como yo soy, porque yo soy difícil. Si no, pregúntele a mi esposa. Pero él me aceptó así como soy. Y yo lo acepté. Pero una vez que me olvidé de ir a pasar a visitarlo, provocó sus lágrimas. La siguiente vez me dijo: yo sabía que mi amigo no me iba a olvidar. Y déjame decirte, hermano, Dios anhela que tú tengas tiempos íntimos con Él. Dios quiere contarte en tu círculo, en su círculo íntimo. Pero ¿cuántos se han alejado de ese altar de devoción, de oración, de entrega?
No obstante, el Señor todavía dice: yo sabía que mis amigos no me dejan. Dios quiere que estés con Él. Es el principal llamado, el primer propósito. El segundo propósito lo vamos a platicar en la próxima predicación. Principal propósito es que tú estés con Él. Póngase de pie.